En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica presenta. Obispo venezolano amenaza con cárcel a un templario. En la descripción encontrarán los enlaces de 2 vídeos que le permitirán entender qué lleva a este obispo a tan aberrante amenaza. Suscríbete. Dale me gusta. Comparte. Muy buenas noches, mis queridos hermanos de En la Iglesia. Sean todos bienvenidos a un programa más de su canal En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo. Y en esta noche eso es lo que queremos hacer, defender el cuerpo místico de Cristo que ha sido y esperemos que no siga siendo maltratado en la Iglesia de Venezuela. Es por ello que pedimos que todo el que vea este programa lo comparta y, si es posible, lo haga llegar a cualquiera de los sacerdotes en Venezuela, a cualquiera de los obispos, de los 67 obispos que rigen la estructura eclesial en Venezuela, para que se ponga fin a esta situación que vamos a denunciar. No es solo una, son varias. Para ello me acompaña desde algún lugar de Venezuela Fray Giovanni Luicio Mas, quien es el prior y el visitador para América de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Así que, Fray Giovanni, bienvenido a En la Iglesia. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios bendiga en Cristo y María a todos los televidentes, radioescuchas y a todos los que están mirando este canal. Rafael, muchísimas gracias por tu invitación. Y has dicho algo importantísimo al comienzo: defender la Iglesia. El principio que tenemos nosotros acá es defender la Iglesia, porque es lo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia queda, los hombres pasamos. Sí, y es que el Señor está establecido desde siempre que fuera de la Iglesia no hay salvación. Vamos a empezar por ese principio. Y aunque muchos se equivoquen, porque es verdad que hay obispos que se equivoquen, y estoy parafraseando al cardenal Baltasar Porras o en su mensaje, pero sí hay obispos que se equivocan y tienen derecho a equivocarse. Lo que no tienen derecho es, por ejemplo, a amenazar a un fray como tú, Fray Giovanni, de denunciarlo ante la Fiscalía del régimen por incitación al odio, y ese va a ser nuestro primer punto. Vamos a tratar prácticamente 3 puntos. El primero es esa amenaza que, según algunos, el obispo de la diócesis del Tigre, ¿verdad?, llegó a expresar de que te iba a denunciar ante la Fiscalía por incitación al odio, por haber hecho la denuncia varias. Tú has denunciado muchas cosas en la diócesis, pero por haber denunciado un informe sobre un candidato al sacerdocio, al presbiterado, el cual, según sus formadores y según el informe del seminario San José de la ciudad de Calabozo, no tiene las condiciones, y su recomendación es que busquen asesoría psicológica para que lo ayuden a encontrar otra vocación para su vida. Porque lo que el informe relata es sumamente preocupante. Voy a poner esto en la perspectiva histórica. A varios de nosotros, católicos venezolanos, algunos con acceso a los medios, nos llegó el informe. ¿Cómo llegó? Jamás y nunca voy a revelar la fuente. Me llegó a mí.
entre algunos, pero yo jamás y nunca revelaré la fuente. ¿Ok? Me llegó. Y teniendo y sabiendo de que tú estás en esa diócesis, Fray Giovanni, yo te hice llegar el informe. Y ya el resto es historia, pero no todos conocen la historia. Y yo quiero que estas denuncias que tú has hecho lleguen a todos los canales católicos y a todos los medios católicos en español. Y este programa, cuando sale al aire, sale con la posibilidad en YouTube de que se pueda escuchar en muchos idiomas por la traducción simultánea que ofrece YouTube. Lo fundamental de esto es que tú has tenido el valor y has asumido la responsabilidad de ser precavido y pedirle a este obispo, de acuerdo a toda la normativa del derecho canónico que establece la Iglesia, de que no vaya a ordenar a este joven. Y le entregaste un documento con todo el recorrido por el Código de Derecho Canónico, haciéndole la advertencia de lo que él puede incurrir. Él tiene la potestad como obispo de hacerlo, pero estaría haciendo un grave daño a la Iglesia. Porque ¿qué beneficio le puede traer a la Iglesia de Cristo un sacerdote que haya robado dinero siendo seminarista, que haya cogido vehículos sin permiso y los haya utilizado, que haya vendido reliquias de primer grado de santos y que haya sido prácticamente un altanero y un alborotador donde logró dispersar o que algunos sacerdotes que estaban al cargo de algunas pastorales dejasen de hacerlo? Es decir, yo le quiero preguntar al señor obispo que lo quiere ordenar, al obispo de la diócesis del Tigre, ¿qué beneficio le puede traer esto al cuerpo místico de Cristo? Y la otra pregunta que quiero dejar sentada antes de que nos cuentes la historia es, señor obispo, ¿qué presión hay sobre usted que usted ponga en riesgo su carrera, su ministerio episcopal para romper la normativa e ir por encima del informe del seminario de San José para que usted insista en querer ordenar a este joven? Son muchas las preguntas que surgen, pero esas dos, por favor, le hago la invitación a que en un programa como este usted nos dé la razón, porque yo no veo ningún beneficio para el cuerpo místico de Cristo. ¿Usted se imagina a un sacerdote en una parroquia que tenga algún acceso a dinero y sea administrada por una persona como esta? También tenemos la claridad dentro de la Iglesia Católica venezolana que hay infiltración de masones y de comunistas. Eso lo tenemos claro. Y cada día salen y se ponen más en evidencia quienes están en ese lado equivocado, que no beneficia a la Iglesia de Cristo. Porque nadie puede concebir que quienes representan la autoridad de la Iglesia de Cristo en Venezuela promuevan, apañen y gestionen un régimen tan sanguinario y tan empobrecedor, por no decir otras cosas. Hay muchas otras cosas. Ahora sí, Fray Giovanni, te pido que por favor nos pongas en perspectiva. Yo te hice llegar el informe, tú hiciste lo que tenías que hacer y fuiste y le dejaste al obispo un documento donde lo exhortabas y le hacías del conocimiento del informe que se había colado, que nos llegó a nosotros. Yo te lo hice llegar y le explicabas todas las consecuencias canónicas que puede tener. Sí, quiero aclarar primeramente que esto no es nada en contra del obispo ni en contra del seminarista, sino es en la defensa de la Iglesia. Y en vista de eso, bueno, nosotros escribimos al señor obispo, pedimos una audiencia, del cual entregamos un documento que hay testimonio, está sellado, el acuse y todo,
siempre nos acostumbramos, sabiendo cómo es la dinámica en algunas diócesis que se extravían lo que uno le manda. Entonces, aquí nada de amistad tiene que ser por el protocolo que nos indica la Santa Madre Iglesia. Y bueno, cuando yo leo el informe, que es un informe que tiene que ver lo que llamamos nosotros escrutinio, y que tiene que ver también, porque según el Código de Derecho Canónico, el 259, el obispo es el que tiene la obligación y el derecho de vigilar la formación en el seminario. Sin embargo, el mismo derecho, Rafael y mis queridos televidentes canónicos, él es pragmático, porque él contempla, Rafael, que hay una delegación de funciones. Primero al obispo diocesano. Si él no puede asistir, tiene que ir el vicario general en lo que se llama ¿qué? El escrutinio. Son los responsables. Y por supuesto, el rector del seminario, eso lo contempla el canon 260, que el rector y los formadores deben colaborar estrechamente con el obispo y que deben pasar un escrutinio. ¿Qué es un escrutinio? Es toda la evaluación que debe darse al obispo para que este joven entre a las órdenes religiosas. Cuando yo veo la gravedad de esta situación y que va dirigido al señor obispo, ya sabíamos que el señor obispo, él estaba al tanto. Yo lo que hice fue advertirle a él de lo que estaba violando. Él estaba violando todo eso. Y por supuesto, puse al tanto a la curia diocesana. La curia diocesana, ellos se dan por enterados. O sea, quiere decir que de repente muchos sacerdotes no sabían de que existía este informe. Porque eso fue calientito, eso sería en julio más o menos, julio, y yo a los 2 meses o al mes fue que contactamos a la curia y le informamos de esto. Esto es para evitar, por supuesto, los escándalos. Me voy por la parte ordinaria. Insisto, comienzo a dar señales de humo y en vista de que el obispo desestimó el informe, lo que dijo el obispo, esto es una invención por envidias, porque otros sacerdotes, tengo entendido que ya también algunos del entorno del obispo habían advertido sobre esta situación, porque el obispo de repente comentó con algún otro sacerdote y le dijeron, no, nada, el obispo dijo que tenía la orden del arzobispo de Calabozo, que esto era una cuestión de envidia. Yo me pregunto, ¿quiere decir que si es una cuestión de envidia, cuando leemos el informe y que creo que hemos hecho varios programas sobre eso, Rafael, y van a ver la gravedad de esto, quiere decir que un rector y unos formadores van a inventar esto? ¿Para qué? Si esto es grave, están difamando, Entonces, quiere decir que los informes pueden manipularse o cualquiera puede inventar cualquier cosa. Yo no lo creo. Yo no lo creo porque yo hablé con el rector del seminario y me pareció un hombre serio. Me dijo, mire, Fray, yo no sé cómo usted tiene ese informe, pero sí es verdad, está pasando esto, esto y esto. También investigué, hay otro informe, porque este muchacho viene de una congregación religiosa, del cual también, de la Salle, del cual también fue expulsado. Y también hay un informe negativo, informe que él ocultó. Mintió, no solamente ocultó, él mintió porque se le preguntó y él dijo que él se fue por su propia voluntad, cuando es mentira, porque el rector del Seminario San José de Calabozo se comunicó con los hermanos de la Salle y ellos le verificaron que ellos lo echaron. Y en el mismo informe, date cuenta, el rector y los formadores, ellos advierten al señor obispo que el canon 1029, que reza de la siguiente manera, solo deben ser promovidos a las órdenes sagradas aquellos que a juicio del obispo propio o del superior mayor posean las cualidades necesarias. ¿Cuál es? Fe íntegra, debida intención,
ciencia suficiente, buena fama y virtudes probadas. Y depende del canon 1051, que es el informe sobre las cualidades del candidato, que establece: el rector del seminario debe dar fe bajo juramento de las cualidades requeridas. Segundo, que se deben realizar las investigaciones pertinentes, incluyendo el caso de los escrutinios. Y el informe llega a la conclusión de que el hermano no está apto para recibir las órdenes religiosas, porque puede poner en riesgo la integridad de toda la iglesia, lo que tú decías al principio. Y yo me pregunto, cuando el obispo dice, no, eso es un invento, entonces está llamando mentiroso al rector del seminario, está llamando mentiroso a los formadores, está llamando mentiroso a los formadores de la congregación de La Salle. No sé, porque entonces acá el obispo está violando, tiene una falta grave si él ignora el informe. Mucha gente me preguntaba a mí de los hermanos, que ya esto se sabe ya, y pareciera que el obispo no lo sabe, porque el obispo, yo no entiendo, no es que se va a apartar ni el muchacho es una peste, sino que el informe dice bien claro, debe acudir a un psicólogo y debe ser apartado. No, el señor obispo lo tiene para arriba y para abajo, no sé, una cosa bien rara allí, porque cuando me preguntaron, Fray Giovanni, si un obispo falta en el sentido del informe, ¿qué estaría pasando? Bueno, está faltando en el sentido de la negligencia y está dando una ausencia prolongada. O sea, el obispo, él está, si se quiere, está cometiendo delito canónico. Y esto debe saberlo, evidentemente. La nunciatura apostólica fue informada por el rector del seminario sobre esto, poniendo la advertencia de que este señor no puede ordenarse. Yo me pregunto, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Qué ocurre cuando Monseñor, mira, yo le voy a decir una cosa, y acá, Monseñor José Manuel Romero Barrio, yo a usted le tengo cariño. Yo le invité a usted a la reflexión, yo le invité a usted a que se vaya por las normas que usted mismo como obispo tiene que defender y tiene que decir a nosotros que la cumplamos. ¿Cómo yo le voy a tener a usted respeto a su autoridad como obispo cuando usted es el primero que está faltando al Código de Derecho Canónico, a todo un procedimiento que es muy delicado? ¿Por qué es delicado? Porque esa es la base de la iglesia. De ahí deben venir los santos sacerdotes. Yo sé que todos cometemos errores, pero acá es algo colegiado. Entonces, cuando a mí se me dice, no, esto es un invento por envidia, pero también yo sigo investigando, porque hay muchos rumores. Dime. Ahora, si esa es la afirmación del obispo, el argumento, ese es el argumento que usan. Ajá, o la justificación. Él tiene que demostrar que el rector y los formadores están mintiendo y que los hermanos de La Salle han mentido. Él tiene que comprobarlo. ¿Entiendes? Porque, ¿y cuál será el motivo de la envidia? Es la otra pregunta. ¿Qué tiene este joven que lo envidian para que hagan un informe donde recomienden el no ordenarlo y que busquen asesoría psicológica para ayudarlo desde el amor cristiano a conseguir la vocación de su vida? Porque demostró en su pasantía por el seminario San José de Calabozo. Y por La Salle. Y por La Salle también. Y de La Salle. Ajá. Ok. Entonces, fíjate, Fray Giovanni, tú hiciste un programa donde lees el informe. Sí, leo el informe y leo la carta que le envié al obispo. Al obispo. Esos dos documentos, esos dos programas tuyos
que llevaron a que el obispo te amenazara con denunciarte ante la fiscalía de la dictadura de Maduro y de su hijo, el príncipe Maduro, ¿verdad? Nicolásito. Ambos implicados en narcoterrorismo y con solicitud de detención. Ya Nicolás Maduro está en la cárcel de Brooklyn, pero Nicolásito tiene tras de él una orden de detención, ¿entiende? Y este individuo es el que maneja las relaciones con las religiones en Venezuela. Y sabemos de la infiltración a través de él en varias diócesis de Venezuela y de los viajes en los aviones donde igualmente él llevaba droga y armamento. Viajaron obispos con delegaciones, inclusive de jóvenes. Tú sabes que después de que saqué ese programa, que me lo tumbaron, por cierto, me han tumbado ya varios programas, y cuando uno va a YouTube que ve los minutos que los que denuncian, siempre tienen que ver con el obispo. O sea, quiere decir que las personas que lo están tumbando tienen que ver con nuestro obispo. Y yo hice una investigación, pero antes de la investigación se puso en contacto conmigo una organización que yo había escuchado hace como 1 año y medio, 2 años, que se llama Rezaré, que es Red de Sacerdotes y Religiosos por Venezuela, algo así. Y bueno, ellos se ofrecen a pasarme una serie de informaciones y me dan unas pistas. Y me dicen, mire, lo que está pasando en la diócesis de El Tigre está pasando en varias diócesis. Están infiltrando a individuos masones, comunistas, etcétera, etcétera, para, si se quiere, cambiar a la iglesia, entre comillas. Y me dice, no busquen muy lejos. Vean, esto que voy a decir es serio. Y por eso que yo pido a las autoridades eclesiásticas, al Discaterio para los Obispos, a la misma Conferencia Episcopal, a Monseñor González de Zárate, por favor, que usted está enterado, porque Monseñor González de Zárate, yo todos mis programas, todos los informes, yo se lo he pasado a él y a otros obispos. O sea que la Conferencia Episcopal está al tanto de esto. Pero, como dicen por ahí, quien se mete con un obispo, se mete con todo obispo, porque ellos son muy colegiados. Pero deben ser colegiados para las cosas buenas, para las cosas malas no. Pero me dan una pista, me dice, usted quiere llegar a todo, Fray, investigue a Numa Molina, al padre Numa Molina. Que el padre Numa Molina, que tiene el contacto directamente con Nicolásito, yo lo digo en un programa que saqué en Radio Católica Internacional y en Multicanal Radio, que se lo recomiendo. Ojalá en este programa colocas el enlace ahí, porque ahí yo desgloso todo. Y cuando me pongo a investigar, y esta gente de la red, que de paso ellos están clandestinos. ¿Por qué? Porque me dicen que tienen miedo a los obispos, tienen miedo a lo que está pasando, tienen miedo porque los cambian. Incluso, eso hay que investigarlo, el obispo castrense presuntamente tiene a sacerdotes que están en la función castrense detenidos por no estar con el régimen. Oye, eso se llaman abusos de obispos, se llama eso. Esto es grave lo que estoy diciendo. Yo sé que es grave y estoy trabajando bajo la presunción por la parte legal. Cuando revienta todo esto, que yo hago esta denuncia, muere un sacerdote muy amigo y muchos hermanos, porque el obispo, así como le deben obediencia por temor, bueno, tengo amigos y me dicen bien claro, Giovanni lo van a llamar. El obispo está pensando en denunciarlo a usted por fiscalía y acusarlo de incitación al odio, típico del régimen. Y sabemos que si yo, con todas las denuncias que yo he hecho, a mí me citan por fiscalía, es la muerte segura para mí.
porque me van a apresar, van a tener motivos suficientes. Y cuando un obispo, en vez de comportarse como padre, se está comportando como un esbirro cualquiera, como un fiscal de la nación cualquiera, cuidado, cuando digo cualquiera, sabe a qué me estoy refiriendo, porque un fiscal debería actuar bajo la legalidad. Entonces yo digo, ¿con qué cuenta uno? Si yo fui por las buenas, alguien me dijo, no, es que tú violaste el sigilo, pero perdóname, yo me fui por lo ordinario, pero también el Código de Derecho Canónico nos dice a nosotros que cuando está en peligro la integridad de la iglesia y cuando la denuncia no por la parte ordinaria no es recibida, hay que irse por los medios extraordinarios. Y fue cuando acudí yo a los medios en mi canal, tú me entrevistaste, hice varios programas y nada. El obispo está enfrascado de que lo va a ordenar. Pero me dice, Giovanni, es que lo va a ordenar porque a él se lo impusieron. Pero denme pruebas. No, investiga al padre Numa Molina, que es el que manda en la conferencia. Esto no es chisme. Y yo ahí le digo yo a Monseñor González de Zárate, Monseñor, eso es verdad. ¿Quién es el presidente de la conferencia episcopal? ¿Usted o el padre Numa Molina? Algo yo sí dije, y es importante acá, mientras el país está viniendo abajo, un obispo es obispo, y así quiere hacer una catedral nueva, que la haga. Pero en un momento tan crítico, ahora, pero ¿quién quiere hacer una catedral y con qué dinero? Un país que está en quiebra y que los sacerdotes de esa diócesis, hay varios que duermen en el suelo y en la sacristía. Sí. No tienen una casa parroquial. Sí, es ahí lo que nos llama la atención a nosotros. Yo le vengo diciendo al señor obispo, Monseñor, hay que darle dignidad a estos sacerdotes. Es que no solamente he hecho esta denuncia, Rafael. Yo he hecho denuncia, uno, cuando se le entregaron los registros de nuestras parroquias a los mormones. Y yo también fui. Que hicimos ese programa. Yo te entrevisté y hicimos esa denuncia. Igual yo le entregué el escrito a Monseñor y le dije, pero bueno, cualquier católico puede hacer eso. No, que la excusa es, no había plata y había que digitalizar todo el archivo. Y muchos sacerdotes se opusieron. Y el obispo prensó. Y otro, también he denunciado, y a mí me da pena esto, Monseñor promocionando el yoga. Yo, señor, ¿qué es esto, Monseñor? O sea, ok, parece una tontería, pero no es grave viniendo de un obispo, de un sacerdote. Por favor, ¿a dónde está la ortodoxia nuestra que debemos defender, que debemos predicar con amor? Entonces, yo no tengo... Para ahí, porque ahí hay algo bien grave, Fray. El que un obispo promueva el yoga, cuando la gran mayoría, por no decir todos, y creo que lo que cabría es decir todos los exorcistas de la Iglesia Católica, dan por sentado que la práctica del yoga es abrir una amplia puerta al demonio o a los demonios. Entonces, ¿cómo es que un individuo que es sucesor de los apóstoles de Jesucristo, cuya función es confirmar en la fe a sus hermanos y custodiar la fe del rebaño que Dios le entrega a través de un vicario de él, porque la iglesia no es del vicario, la iglesia no es del obispo, la iglesia es de Jesucristo? ¿Y cómo es que entonces un obispo, y aquí sí voy a utilizar las comillas, no como la hizo el arzobispo con el documento y la denuncia de la señora Mariana González? Yo aquí sí voy a utilizar las comillas correctamente. Se puede llamar un obispo que promueve la práctica del yoga. Exacto. Es que hay muchas cosas realmente extrañas y hay que cuidar a la iglesia. Miren, yo no voy a involucrar a nadie porque sé que un obispo
lamentablemente lo que voy a decir, un obispo puede ensañarse con un sacerdote, porque así como viene un cambio para Venezuela, que estamos en esa transición, yo le pido acá a la Santa Sede y a la Conferencia Episcopal que hay que hacer una investigación, si no a unos cuantos, a todos los obispos, y el que no la debe, no la teme. Aquí hay que hacer una auditoría a todas las diócesis. Aquí hay que ver por qué muchos obispos callan ante los presos políticos. Por lo menos, otra de las cosas que yo le he reclamado a Monseñor es que él no ha dicho absolutamente nada con respecto a los presos políticos. Nosotros estamos defendiendo a varios, ¿no? Entre ellos el alcalde Ernesto Paracaima, que está muy grave, está mal. Está mal. Sí, yo escuché los audios de sus padres y los videos de sus padres y la elocuencia con que hablan ellos y cómo denuncian y piden que por favor le den libertad a ese hombre para que pueda recibir el tratamiento adecuado. Ahora, ahí tenemos que hacer una pausa y vamos a pasar al punto de la Conferencia Episcopal Venezolana. La Conferencia Episcopal Venezolana, según tengo entendido, está constituida por 67 obispos, incluyendo arzobispos y incluyendo los que están retirados o los que son eméritos. Y entre ellos, pues por supuesto, los dos cardenales, Baltasar Porra y Diego Padrón. Baltasar Porra, obispo emérito de la arquidiócesis de Caracas, y Diego Padrón de Cumaná, ¿correcto? Exactamente. Ahora, fíjate, en diciembre la Conferencia Episcopal hace un mensaje de Navidad firmado por todos los obispos, que hay varios adjetivos para describirlo. Pero también hicimos un programa sobre eso también. Yo tengo algo por ahí cocinando. Lo que ocurre es que he estado muy ocupado y enfermo. Me cogió COVID. Estoy con COVID y espero salir en los próximos días de ello. Ahora, hubieron muchas personas y dentro de los medios y de las redes sociales que se manifestaron en contra de ese mensaje navideño. Porque si los obispos de Venezuela, 67 de ellos, se ponen a la par de vender que el nacimiento de Cristo, la celebración de la Navidad, de la encarnación del Verbo Divino, del Emmanuel que se hace hombre y habita entre nosotros, lo que trae es paz en un país donde le robaron la paz hace 27 años y donde los llevaron a la pobreza más paupérrima por debajo de Haití, y que la iglesia se preste a vender el mismo mensaje del narcodictador que está y su mujer, que están en una cárcel enfrentando la justicia, de que paz, y que lo que le roba la paz al pueblo venezolano es que la justicia y las fuerzas militares de los Estados Unidos estén en el Caribe, es una vergüenza, es el adjetivo, es decepcionante. Y si todos los obispos están de acuerdo con ello, porque pareciera que todos están de acuerdo, porque ninguno se manifestó en contra, y pasamos de ese mensaje. Yo tengo un programa que estoy editando, no lo he podido terminar, donde edito tu crítica a eso. Hubo un artículo que escribió Ibellice Pacheco en el Diario de las Américas de aquí de Miami, y le puse la voz artificial para que la gente lo oiga en vez de leerlo, pero tienen en la descripción está el enlace para que lo lean si quieren verificarlo. También tomé la crítica que le hizo el periodista católico Norbey. El doctor Norbey Marín, psicólogo clínico. Sí. Ajá. Norbey Marín le hace una crítica católico practicante. Ajá.
porque hay otros que son católicos pero no practicantes. Entonces, bueno, no importa, también es válido su crítica. Pero no pude dejar de entrevistar a un intelectual venezolano, profesor universitario, que es el doctor Carlos Casanova, quien es profesor, se graduó en la Universidad Simón Bolívar, fue profesor de la Católica Andrés Bello y de la Simón Bolívar, y por la gran felicidad del régimen de paz, como ellos dicen en el mensaje de Navidad, tuvo que salir de Venezuela y fue profesor también de la Universidad Católica de Chile en Santiago. Y ahora está acá en la Florida, en Gainesville, como profesor, con un PhD, un doctorado en filosofía. Y él también hace una crítica porque vio el programa que yo hice con tu crítica y yo ilustré tu programa sobre esa crítica, ese mensaje, yo lo ilustré y puse el contraste del mensaje de los obispos con la payasada del mensaje del narcodictador y su mujer. Le damos al mundo un mensaje de amor y de fraternidad. Esta es la tierra de los santos, de los sabios, de los valientes patriotas, como José Gregorio Hernández, como Santa Carmen Rendiles. Hemos sido dotados por Dios con un alma buena y victoriosa. Dios siempre a nuestro lado, siempre testigo de que sus pruebas siempre nos han hecho mejores personas. Nos han convertido a todos y a todas en un mejor país. Así lo siento, así lo creo y así está decretado por el cielo que sea por los siglos de los siglos. Yo también lo creo. ¿Y sabes por qué lo creo? Porque lo veo en cada familia, nuestra familia que permanece unida, como una poderosa señal de paz. Y la paz, como dijo nuestro gran libertador Simón Bolívar, la paz será nuestro puerto, nuestro destino y nuestra gloria. Detrás de esa montaña sagrada está el mar donde nuestros ancestros fueron centinelas, donde Miranda y Bolívar navegaron para fundar un continente entero. Una zona de paz para Venezuela, de hombres y mujeres libres, la paz de los libres. Una zona de paz toda Venezuela, de hombres y mujeres libres, la paz de los libres. Que es una vergüenza. Señores obispos, ustedes tendrían que tener el valor y la dignidad de pedirle perdón al pueblo de Venezuela por ser tan tontos. Usted utiliza, Fray Giovanni, una expresión bien fuerte, que es que no tienen bolas, ¿verdad? Y yo las recojo y con eso inicio el programa. Yo no recuerdo ahora si lo vio Carlos, yo lo tuve que haber publicado, pero si no, lo voy a publicar nuevamente. ¿Ok? Esa crítica del suyo y el de Norbey y el de Casanova y el de Ibellice Pacheco, sí lo recuerdo que está. Ahora, no es posible que nuestra iglesia, que nuestros pastores, yo puedo entender el miedo y vivir en un régimen da miedo, porque lo que han hecho, que han asesinado a tantos, que han torturado a tantos, que le han roto el sueño y el plan de vida a más de 8 millones de personas que tuvimos que emigrar y que le han roto el plan de vida a casi 30 millones que están dentro. Eso, yo no voy a caer en el error de decir que no tiene perdón de Dios. El amor de Dios y es infinito. Pero la invitación es que ustedes como pastores se arrepientan de haber sido perros mudos. Y mira, contra eso recuerdo, por ejemplo, la carta abierta del arzobispo de San Cristóbal, que tuvo el valor de haber hecho un video y haber leído en público una carta dirigida a Maduro. Mario Moronta, que en paz descanse. Monseñor que en paz descanse. Moronta, que fue chavista, lo acusan, sí,
Palmar también fue chavista Sí. y muchos fueron chavistas, pero se dieron cuenta del engaño, pero tuvieron el valor y tienen el valor, los que aún están vivos, de enfrentar la verdad. Y en este sentido, hay un mensaje con la verdad que es la respuesta de la señora Mariana González, extraordinaria, Bior, que es que la verdad nos hará libres, hará libres. Y que la dictadura o los regímenes surgen a partir de la negación de la verdad. Y lo que han hecho los obispos es haber negado la verdad. Sí, y esta señora, ella nos animó a nosotros porque con frente al caso de Ernesto Paracaima y de otros presos políticos, llegaron a nuestro poder fotografías en las condiciones que está el licenciado Ernesto Paracaima. Y en vista de esto, mira, nos reunimos y hablamos con la familia. Mira, es el momento de publicar esta foto. ¿Quién nos animó? La hija del presidente Edmundo González. Con esa fuerza, sí, con esa fuerza, con esa entereza, y destapó la olla del arzobispo, que yo tuve que sacar un programa pidiendo disculpas por lo que había hecho el obispo. ¿Y qué pasó? Las disculpas que la iglesia dio fue que el clero de la arquidiócesis de Caracas salió defendiendo al arzobispo. Yo entiendo, como le digo a mis hermanos sacerdotes, que el miedo al cambio, el miedo a un obispo, pero por favor, no se puede ser tan jalamecate o, como yo digo, tan chupamitra y báculo. Hay que ver el video de Ibellice Pacheco, que yo lo reproduje cuando el arzobispo de Caracas fue a visitar al dictador narcotraficante hoy en un calabozo, a su mujer y al otro, y al hijo, al príncipe. Fue con el rector de la universidad. Ajá. Ya vamos a hablar porque ya por ahí viene otro tema. Claro, y después aparecieron como derechos humanos en los familiares de los presos políticos. Ahí sí se aparecieron, cuando se destapó la olla. Ahí sí. Eso es ahora, después de casi 15 días que estos familiares están haciendo vigilias y jornadas de oración, pero nunca se manifestaron por los presos políticos en todos estos años. Es decir, que decían en mi pueblo, una golondrina no crea verano. Yo voy a violar acá una conversación que yo tuve con Monseñor González de Zárate. Me va a disculpar, Monseñor. Monseñor es un hombre muy sensible y él me dice a mí, hermano, es que nosotros los obispos hemos denunciado de los presos políticos en privado y en público. Y yo le contesto, pero Monseñor, es que ni en privado ni en público yo lo he visto con fuerza. O sea, no ha tenido fuerza. Y hay algunos que ni en privado ni en público lo han hecho. Por lo menos tal vez sí han mencionado alguna cosita. Hasta allí. Te pongo un ejemplo. Por lo menos si Fray Giovanni Luicio, que no voy a hacer, está en la posición del arzobispo de Caracas, cuando fue a llevar el afiche, explicando el afiche. Y esa es la apariencia, porque lo que hay detrás, Ibellice Pacheco lo deja muy bien claro en su video. Lo que estaba ahí negociándose era hacer de la beatificación de los dos santos venezolanos la gran politizarla, la gran fiesta en el Estadio Monumental de la Rinconada. Pero lo más atrayente según Ibellice Pacheco, para el arzobispo, era los millones de dólares y el numeral de autobuses y las 72,000 comidas que el dictador narcotraficante ponía a la disposición del arzobispo Bior para esa gran fiesta, para lavarle la cara al narcodictador. Ahora, cuando desde Roma le dejan saber que León se opone a eso, el invento y la gran mentira es que no todo el mundo, todos los católicos de Venezuela querían ir, y entonces
no era muy peligroso. Iban a ser casi más de 100,000 personas. Mentira. Todo eso es mentira. Mire, vea, yo te voy a poner un ejemplo. A nosotros nos enseñan a ser apologetas, o sea, defensores de nuestra doctrina. Cuando el dictador le dice al arzobispo, es un detalle que amó la gente, ni lo toma en cuenta, porque dice, ay sí, el Om. Señor, el Om es budista. Yo siendo el arzobispo, yo le digo, mire, señor presidente, el Om para los budistas, para los politeístas, pero nosotros somos monoteístas y nuestro sonido que nos conecta con Dios es Yahvé, Yahvé, o sea, así, o sea, no tienen las bolas, y me disculpan los radioescuchas, suficiente para defender a Cristo, niega a Cristo. El arzobispo en ese momento, con su silencio y su complacencia, negó a Cristo y lo sigue negando. Entonces, hay que pedir a la Santa Sede que debe haber una averiguación, no solamente por el arzobispo, sino por muchos obispos que se han visto involucrados con el narcorrégimen. Entre ellos, aunque usted no lo crea, su excelencia, Monseñor José Manuel Romero Barrios. Yo había dicho que no lo iba a nombrar a usted directamente, pero explique usted su conexión con Nicolásito. Explique usted su conexión con Numa Molina. Explique usted su conexión con el señor Cabrita, creo que se llama así, Cabrita. Explique usted por qué tiene a este muchacho Manuel Melián allí. Explique si es verdad que se lo impuso fue Numa Molina. Explique usted por qué, sabiendo que ya todo el mundo sabe que el muchacho no está apto y que usted está violando el canon 1051, donde está pasando por encima el escrutinio, donde un rector es el testigo, porque el rector es quien convive con el candidato y en su informe tiene un peso probatorio. Vean cómo le estoy hablando, monseñor, probatorio, jurídicamente. Y si usted como obispo, donde le dicen que no puede ordenar a alguien y que no puede ordenar a ciegas, usted necesita la certeza moral basada en ¿qué? En el testimonio del rector y del consejo de formadores. Entonces, el voto del consejo, allí, que es el canon 127, a donde los escrutinios, el consejo del seminario emite un voto y eso tiene peso y usted está violando eso. ¿Por qué? Explique esto. ¿Cuál es su empeño? No tengo nada contra este muchacho, pero usted se pasea, que da vergüenza, teniendo ahí a buenos sacerdotes, quien tiene ahí en el altar, sirviendo en el altar a este muchacho. Quien le maneja el carro a usted es ese muchacho. Quien usted va a dar una conferencia a la renovación carismática que la dio este sábado, está ese muchacho allí. Explique usted que cuando le llegó el informe, señor obispo, le llegó el informe, usted desestimó eso y con el carro suyo, con el carro de la diócesis, este joven se apareció en la arquidiócesis de Calabozo, en la iglesia Virgen del Valle, que no es la Catedral del Tigre, no, una iglesia Virgen del Valle, y pavoneándose, diciendo, vean, a mí el obispo no me va a sacar porque yo soy jefe. Señores, explique usted todo eso, no es un invento, su excelencia. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué usted pone en riesgo su episcopado, su ministerio por esto? ¿Qué es lo que recomienda cuando hay un escándalo? Porque el escándalo no lo tengo yo, su excelencia, lo tiene usted, que por las espaldas, sus sacerdotes y quienes saben todo esto, dicen que hay detrás de que tiene a este muchacho, yo lo digo con el nombre, Melián, Manuel, con usted. Meilán, gracias. Meilán, gracias. Yo soy muy malo con este tipo de cosas, pero la gente sabe y de repente hasta legalmente me estoy protegiendo. Pero usted quiere llevarme a fiscalía. Bueno, usted entonces yo hago responsable de que si a mí me llevan a fiscalía por incitación al odio, ¿por cuál incitación al odio? Es incitación al amor a la iglesia lo que estoy haciendo, porque a usted se le pasó toda una carta, todo un informe advirtiéndole y usted caso omiso. Pero ¿cuántos sacerdotes
han cometido cualquier tontería y usted impone su báculo y su mitra. Con relación a los presos políticos, a mí me decía un sacerdote, me decía, es que de repente el obispo está viendo las cosas que no vemos nosotros y él hablará en su momento. Sí, él va a hablar después que pasó todo, después que vea cuando hay cambio de régimen, entonces ahí sí va a hablar él. No, lamentablemente no estoy diciendo. Dime. Fray Giovanni, en ese sentido, voy a volver a hacer los números de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Son 67 obispos y hasta ahora se han pronunciado 3, que yo sepa. Se pronunció el arzobispo de Barquisimeto en la celebración de la Divina Pastora y se pronunció en ese mismo el obispo de San Cristóbal. Y en estos días sacó un comunicado el cardenal Baltasar Porras. Hasta ahí tengo conocimiento, es decir, que hay 64 que no se pronuncian. Están callados. Acá algo importante. Alguien me dijo, Fray, asesorándome, Fray, es lastimoso lo que está pasando. Pues se están violando muchas cosas y ya la voy a mencionar antes de culminar el programa. Dice, ¿por qué usted no hace esto público en las redes? Yo me asusto porque yo no quiero hacerle daño ni a iglesia, ni al obispo, ni a este muchacho Manuel. Pero quien está haciéndole daño, me dijeron, porque quien está haciendo daño a la iglesia es el obispo. ¿Por qué usted no acude ante la Santa Sede? Porque el rector o los formadores, porque el rector creo que puede ser destituido, ¿sabías eso? Hay ese rumor por este caso. O sea, y el rector, si él considera que la decisión del obispo pone en riesgo grave a la iglesia, él puede informar al discaterio para el clero en Roma. Y ahí pienso acudir yo, porque el informe del rector queda archivado y si hay un problema a futuro, ese documento es la prueba de que el seminario advirtió. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, el monseñor a todo riesgo está ordenando a alguien que no es apto y que de repente monseñor, que ya tiene su edad, o yo me muero primero, él se muere, va a dejar un problema para la iglesia. Eso es lo que está dejando. Lo que yo sí te voy a compartir y es mi deseo, es que este programa, junto con los enlaces para que se tenga la visión completa de toda esta problemática, se está haciendo para tratar de preservar un daño mayor al cuerpo místico de Cristo. Porque en el eslogan de este programa es conocer, amar y defender. Y este programa lo asumo como una defensa inmediata y a futuro de que se pueda perjudicar el cuerpo místico de Cristo en Venezuela. Porque si este obispo ordena a este joven, no va a ser para bien de la iglesia. Difícilmente un individuo con ese historial pueda hacerle bien a la iglesia. Ese individuo definitivamente está con otras intenciones para ingresar al clero venezolano. Y yo esto voy a compartirlo con todas las páginas los voy a invitar a que nos den apoyo y voy a nombrar algunas. Info Vaticana, Info Católica, Religión en Libertad, Aleteia en español, EWTN en español, Así Prensa con la periodista Nitu Pérez, Carla Angola, César Miguel Rondón, El Citizen o El Ciudadano, alias Malula, Alberto Rabel, Idania Chirino, Ibellice Pacheco, Napoleón Bravo, Miguel Contigo, Maybor Petit, Orlando Albendaño, Actualidad Radio Miami, Alejandra Orá, El Nuevo Herald, Carinés Moncada, América TV, Gabriel Beltrán Carías, Lourdes Ubieta, El Venezolano News en Miami, Católicos en España, Sacerdos María, Pablo Muñoz Turrieta, un canadiense, un argentino en Canadá que también católico, pero muy frontal, con la Conferencia Episcopal Venezolana Medio, con el Papa Pontifex en español, con Miguel Otero Silva, Diócesis de La Guaira, Arquidiócesis de Caracas,
con todos los que pueda, voy a hacer que conozcan de esta situación por tratar de preservar el cuerpo místico de Cristo, sin alusiones personales, sin enconamiento con nadie, pero la visión, y creo que es el llamado que tengo, es denunciar esto y a darle un poco de más efusión a tus denuncias, Fray, y a tu valentía. Gracias. No, yo quiero, antes de despedirme, es decir, me voy a dirigir a usted, Monseñor José Manuel Romero. No tengo nada contra usted ni contra el joven, pero vea usted con su desafío está llamando mentiroso al rector del seminario, está llamando mentiroso a los formadores. Usted está poniendo entredicho el mecanismo que tiene nuestra Santa Madre Iglesia para la selección de buenos y santos sacerdotes. Usted, sí es verdad, el obispo tiene la decisión, pero cuando un informe de ese calibre, porque un informe bien fuerte, y yo he hecho programas explicándole a usted punto por punto lo que dice ese informe, usted está violando eso, usted tiene un deber, mire, un deber moral y legal, una responsabilidad moral, legal, jurídica, porque si usted ordena a alguien contra el criterio unánime de los formadores y ese sacerdote comete delitos más adelante, usted es el único responsable. Quiere decir, Monseñor, que ¿para qué entonces son los escrutinios? ¿Para qué entonces? Usted se está burlando de la iglesia. No soy yo, no soy yo. Por favor, yo lo llamo en este momento. ¿No será que Dios, nuestro Señor, que habla de muchas formas, le está hablando por intermedio mío y me esté utilizando y diciendo, mira José Manuel, vuelve a rendir, mira José Manuel, ve lo que estás haciendo? Monseñor, a usted le quedan apenas 3 años de su ministerio. Váyase por la puerta grande, que no lo recordemos porque hizo un templo, pero usted violó la iglesia que usted prometió defender. Muy bien. Fray Giovanni, es lamentable toda esta realidad de nuestra iglesia, pero no nos sorprende. No nos sorprende porque tenemos mucha esperanza y el Señor está al frente, pero al que acaban de nombrar para el dicasterio del clero deja mucho que desear. Sí. A este italiano. Entonces, nosotros seguimos en la lucha y seguimos creyéndolo. El mensaje final de esto, usted, mi hermano venezolano o católico de cualquier parte del mundo, usted no deje la iglesia porque nosotros los pecadores hagamos mal contra la iglesia. Esta iglesia de Cristo tiene la promesa de que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella y que en todos estos 2026 años ninguno de los que ha estado dentro y en las altas esferas del poder en la iglesia ha logrado destruir la iglesia ni lo va a hacer. Lo que sí tenemos es que prepararnos desde dentro de la iglesia para defender la verdad de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y esa se defiende conociendo la palabra de Dios y siendo fiel a los mandamientos del Señor. Y de esa manera nosotros podemos y podremos tener una mejor iglesia. De esa manera yo los invito a que tengan como patrón de referencia lo que dice la carta a los Gálatas capítulo 1, 8 y 9. Si alguno de nosotros o un ángel bajado del cielo les enseña un evangelio diferente al que hemos recibido de nuestro Señor, sea maldito. Y lo reitera en el 9. Fray Giovanni, tu mensaje final para nuestros oyentes. No, eso, tú lo has dicho, que manténganse firmes en la fe, que los malos son pocos y los buenos somos muchos. Y que debemos seguir porque esta es la iglesia que nos dejó Cristo y todos debemos ser muy celosos en ella. Que el Espíritu Santo siempre nos acompañe, nos dé discernimiento y pedirle
a Mamita María, corredentora, de que nos cubra con su manto. Corredentora y medianera de todas las gracias. Y que Jesucristo, el único Salvador, siempre esté presente en cada uno de nosotros. Señores obispos, Monseñor González de Zárate, por favor, este programa se le va a hacer llegar a usted y estamos abiertos y presto para cualquier información. Pero esto hay que detenerlo. Dígame. Y yo quiero extender la invitación a cualquiera de los obispos a que si tiene algún comentario, alguna respuesta, les voy a dejar en la descripción del programa mi correo electrónico. ¿Ok? Es en la iglesia rm@gmail.com. Todo en minúscula, todo seguido. En la iglesia rm@gmail.com, para que con todo cariño los recibo. Es más, le hago la invitación abierta a toditos, el que quiera darnos respuesta, aclararnos las situaciones. Bienvenido, lo necesitamos. Así que, Fray Giovanni, Dios te bendiga, Dios te guarde y el Espíritu Santo te siga dando la fuerza y la valentía para anunciar y denunciar todo lo que es para bien de la iglesia y para ir en contra de la iglesia de Cristo. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga en Cristo y María. Y María. Mis queridos hermanos, hasta una próxima oportunidad de su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Hasta entonces.